del siglo XX. Después, avanzados análisis forenses reconstruyen las últimas horas del Titanic. Más tarde, el hallazgo arqueológico que permitió descubrir la momia más famosa de la antigüedad. Sus compartimientos impermeables y su casco laminado de acero lo hacen completamente impenetrable. Casi todos los avances tecnológicos de los últimos 50 años están a bordo de esta nave, proveyendo confort y seguridad. Pero si fue construido para que no pudiera hundirse, entonces ¿por qué se hundió? A continuación, la tecnología del Titanic en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. La inmensidad de su casco flotante era demasiado grande como para ser abarcada en un solo vistazo. Sin duda pesaba cientos de miles de toneladas, y gran parte de su volumen se encontraba por debajo de la superficie de los mares en calma. Debió brillar incluso en la noche de abril sin luna, en el que el Titanic realizó su primera travesía, pero lo más maravilloso de todo es que estaba hecho completamente de agua. El iceberg que hundió al Titanic. Quizás la historia del Titanic comienza aquí, en el frígido norte del Atlántico, donde los icebergs se desprenden de los enormes glaciares que caen al océano desde la costa de Groenlandia. Fue aquí donde se llevó a cabo la batalla entre la tecnología y la naturaleza, en una noche de mediados de abril de 1912, y fue aquí donde esa tecnología se perdió. ¿Cómo es posible que la embarcación más grande del mundo, supuestamente imposible de hundir, salga en su primer viaje llevando a las personas más ricas e influyentes de dos continentes y choque en medio del océano Atlántico antes de llegar a su destino? En la costa de Groenlandia se forman cada año entre 10 y 15 mil icebergs. Algunos de ellos llegan a pesar hasta 3 millones de toneladas y contienen hielo que puede datar hasta de hace 110.000 años. Hoy en día siguen representando un peligro para la navegación. Se deteriora. Para el momento en que llegan a Grand Bank y al sur, donde se encuentran las rutas de navegación, su tamaño ya es muy considerable y han asumido formas irregulares y son hermosos, pero también son peligrosos. La Patrulla Internacional del Hielo, que es parte de la Guardia Costera de los Estados Unidos, hace un seguimiento al hielo utilizando imágenes de satélite de radar y aviones de reconocimiento C-130. Nuestro trabajo consiste en encontrar los icebergs para luego construir una línea imaginaria en el océano de manera que las embarcaciones que transitan por allí puedan recorrer rutas en las que no se vayan a topar con un iceberg, tal y como lo hizo el Titanic. Tratamos de predecir el curso de flotación, así como el deterioro de los icebergs, porque ningún marinero quiere saber dónde estaba cuando lo encontramos, sino dónde estará cuando él lo alcance. Así nadie estará violando esa ley básica de la física en la que un objeto trata de ocupar el espacio de otro. La patrulla de hielo fue creada al comienzo del desastre del Titanic y se le dio la tarea de hacer un seguimiento al hielo en las rutas de navegación del norte del Atlántico. Hemos estado en el negocio desde 1913, incluso desde antes de nuestra ratificación oficial. Nadie que se haya adherido a nuestras indicaciones ha chocado jamás contra un iceberg. Las naves aún chocan contra los icebergs, pero siempre han estado dentro de los límites de la patrulla de hielo. Obviamente nunca ha habido un desastre equiparable ni remotamente a la pérdida de vidas que ocasionó la tragedia del Titanic. Una vez al año, el 15 de abril, en el aniversario del hundimiento, la patrulla lanza una guirnalda cerca del lugar donde se hundió el Titanic, en honor a las 1.500 vidas que se perdieron. En contraste con la desnuda simplicidad del iceberg, estaba el Titanic de la línea White Star. En ese entonces era la embarcación más grande que se hubiera construido. Medía 265 metros de largo y 28 metros de ancho y pesaba 53.000 toneladas. De un extremo al otro era más alta que los rascacielos más altos del mundo en ese momento. Cuando flotaba adecuadamente con la quilla hacia abajo, la embarcación era tan alta como un edificio de 11 pisos. Surcaba los mares a 22 nudos, es decir, a 40 kilómetros por hora.
Sus constructores consideraban que era prácticamente imposible de hundir, ya que en su construcción usaron toda la experiencia acumulada a lo largo de medio siglo en la construcción de barcos para pasajeros. La mayor parte de la tecnología que existía en el año 1912 ya existía 50 años antes. Pero en ese primer entonces, esta estaba aún dando sus primeros pasos. El Titanic fue una culminación del desarrollo de todas estas cosas. El Titanic fue de hecho el segundo de una serie de 3 supercruceros que se habían proyectado para establecer un servicio confiable que permitiera a los más acomodados viajar entre Europa y América. Estas embarcaciones de clase olímpica eran realmente tecnología de punta. No eran absolutamente lo mejor, pero sí eran tecnología de punta. La nave era una expresión de la opulencia de aquella era, que comenzó más o menos medio siglo antes y que se convirtió en una edad dorada de la invención y el descubrimiento. Los muchos logros de esta era dorada se caracterizaron por los avances tecnológicos que precedieron a la revolución industrial. El motor a vapor de Thomas Newcomen fue mejorado y patentado por James Watt en 1769. Para mediados del siglo XIX, gigantes máquinas de vapor que trabajaban con carbón generaban energía para fábricas, locomotoras y navíos. El mismo carbón que ayudó a impulsar la revolución industrial no era minado de manera más productiva y eficiente, simplemente debido a la aplicación del país y el mundo, gracias a los servicios modernos de telégrafo instaurados en las redacciones de los diarios. La tragedia del Titanic se convirtió quizás en el primer espectáculo mediático de la historia mundial. Quizás sea por esto que el Titanic nunca ha dejado de estar presente en la conciencia de Estados Unidos. Después del hundimiento del Titanic se hicieron muchos cambios. El primer y más significativo de ellos fue, por supuesto, el establecimiento de la norma según la cual toda embarcación debe llevar botes salvavidas suficientes para acomodar a todos sus pasajeros. El gobierno hizo más estrictas las regulaciones que definían el uso de la telegrafía a bordo. Se dio prioridad a los informes de seguridad. Las rutas de navegación fueron desplazadas más al sur. Las prácticas con llamadas de emergencia se hicieron obligatorias en todas las embarcaciones para pasajeros y la compañía White Star hizo cambios específicos a las naves hermanas del Titanic. Sacaron al Olympic de circulación y la llevaron de regreso al astillero. Dejaron de trabajar en el barco 433, que luego se convirtió en el Britannic, y finalmente incorporaron los rasgos de la nueva legislación. Algunos de los más famosos entre estos son el casco doble, la extensión del fondo doble hasta el casco como tal, y la extensión vertical de los mamparos herméticamente sellados. No hay evidencias definitivas que sugieran que estas soluciones de ingeniería habrían tenido algún efecto significativo en el hundimiento del Titanic. Quizás los mamparos sellados hicieron más lento su hundimiento, pero de ninguna manera habrían podido impedirlo, ya que se abrieron demasiados de ellos como para que la nave pudiera mantenerse a flote. Quizás la lección que haya que aprender del Titanic sea que los logros de la tecnología pueden esconder puntos vulnerables, pero el riesgo nunca se podrá eliminar del todo por medio de la ingeniería, por muy impresionantes que parezcan nuestras maravillas tecnológicas. La tecnología del Titanic